Buenas tardes, chicos y chicas de la trinchera. Bienvenidos un viernes más al podcast de Tech from the Trenches. Hoy traemos un tema súper especial. Va a ser el primer episodio después de 2 temporadas en el que vamos a hablar de blockchain, de Web3. Y bueno, yo creo que era difícil traer a una persona con más conocimiento en esta tecnología, ¿vale?, en este país, una persona, José Luis, divulgador de primera, ¿vale?, sobre las bondades del mundo cripto, del blockchain y estas tecnologías. Así que bienvenido, José Luis, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, Enrique. Poli, la verdad que me presentas, espero estar a la altura. Bueno, lo que sé mucho es de innovar y cómo y por qué llega el mundo Web3 y a veces, muchas veces siento que no sé nada, así que gracias por lo que me has dicho. Oye, pues primero que nada, nos explicas a nuestra audiencia un poco quién eres y tu trayectoria para quien no te siga. Bueno, pues me llamo José Luis Cáceres, soy ingeniero industrial, llevo emprendiendo en Internet desde el año 1997 y siento que soy un poco masoca. Masoca porque siempre he ido un poco por delante al tiempo, ¿no? Me gustaban los ordenadores cuando era pequeño, programar videojuegos ya cuando en el Amstrad, etcétera. Y llegué a esto de Internet muy pronto gracias a que, aparte de que estaba en la universidad, los ordenadores ya sentía antes del año 97 atracción por todo esto que lo veía en las películas y demás, ¿no? Y bueno, yo creo que si me tuviera que definir como me has preguntado, pues soy emprendedor en Internet desde hace muchísimo tiempo y creo que en todo este tiempo me he peleado mucho por hacer entender de una forma sencilla lo importante que es innovar, emprender y tecnologías como lo era Internet en su momento o ahora la Web3, ¿no? Como ya me he peleado por todo esto antes, sé que es una carrera de resistencia y de vencer a los noes, ¿no? A toda esa gente que dice, no, Internet no va por aquí o ahora el blockchain, no, eso es una humo o una estafa, pero que al final eso funcionará, eso estará ahí y luego lo que ocurre es que nadie dijo eso que decía antes, ¿sabes? O sea, la gente dirá, no, yo te dije que el blockchain sí funcionaba, pero tal, ¿sabes? O sea, siempre hay matices para que nadie haya fallado en esta guerra del cambio y bueno, un poco como resumen, pues me gusta poner en marcha ideas y un poco lo que hago ahora mismo es intentar tener las herramientas y los ingredientes para poder crear y para poder empujarlas y por otro lado aumentar la adopción con uno de los proyectos que más tiempo paso ahora mismo. Muy bien, José Luis es CEO de NWC Lab, que es un laboratorio de innovación, y además es Chief Branding Officer, es decir, responsable de branding de Bit2Me, que es una de las empresas referentes de este país en el mundo cripto. Así que bueno, pues José Luis, yo creo que era la persona ideal para hablar del tema que teníamos Bruno y yo. Hoy vamos a hablar de materializando ideas innovadoras, la ciencia que hay detrás de la generación y la aceleración de proyectos Web3. Así que bueno, vamos a sacarte tus secretos de esta Venga, tarde. vamos a ello. Eh, para, Vamos empe- a ello. para empezar, José Luis, Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme, que me habéis puesto hombre, ahí dispuesto a hablar. gracias a ti por venir. A ver, José Luis, lo primero que podríamos hacer es defínenos con tus palabras de la manera más sencilla posible, más sencilla posible, qué es la web 3.0. Vale, te lo voy a definir sabiendo lo que ya conoce la gente y lo que le falta por conocer, ¿no? Bueno, Internet fue una revolución en su momento. Ahora mismo todo el mundo usamos pues las aplicaciones móviles, las conexiones a Internet, vemos la tele por Internet, cosas que parecían impensables, ¿no? Impensables, porque si tú le dices en el año 2002 a alguien que la tele iba por Internet, cuando iba tan lento aquello, te decía que se estaba loco, ¿no? Y un poco la primera fase que ha ido pasando todo lo que es esta nueva era digital, ¿no? Basada justamente en las redes, ¿no? En esta red gigante que ya conecta a todo el mundo, es lo que llamamos la web uno, ¿no? La web uno es lo que empezó con la información, ¿no? Se empezaron a construir páginas web, se empezaron a construir servicios donde uno podía consultar, chats, etcétera, y
Y ahí el gran vencedor que todo el mundo entendemos es Google, ¿no? Como Google se hace el gigante de las búsquedas, el gigante de ordenar toda esa información que estaba por ahí desperdigada. En ese momento se le pide mucho más a Internet cuando todavía hace falta que la gente se conecte a ella o tenga, o sea, se puede decir que se iba a construir un Cabify en el año 97, pero hacía falta que todo el mundo tuviera Internet y había falta que todo el mundo lo llevara en la mano, ¿no? Con un móvil, ¿no? Esto lo entendemos como la web 1, que ya vemos el gigante de Google, ¿no? Que se creó, fue un gigante global, etcétera. Y luego, otro gran paso que pegó Internet fue el de las conexiones, ¿no? El de las redes sociales. Eso es lo que llamamos la web 2.0, ¿no? Como el usuario se convierte en consumidor y en productor de información, ¿no? Que ya le llamaban en su momento los prosumers, ¿no? O sea, consumidor y usuario, ¿no? Y el gran vencedor se puede decir que fue Facebook, de ahí compró Instagram, WhatsApp, etcétera. Pero también esa revolución también necesitó mucho porque cuando empezó en las redes sociales todo el mundo también decía que era humo, ¿no? Y vemos como un gran vencedor se comió a todas las redes sociales que había, estaba 20, Hi-Fi, etcétera. Y si lo pensamos, la digitalización llegó con la información, todo estaba digitalizado. Si os fijáis, ya en el 2010 la anterior crisis hizo que todo el mundo tuviera web, incluso antes que una oficina, ¿no? Ahí empezaron a fomentarse las redes sociales. A día de hoy todo el mundo ya prácticamente tiene redes sociales. Es como si no estás en las redes sociales no existes. O sea, se puede vivir al margen, pero las redes sociales son grandes validadores de las personas, de las empresas, etcétera. Y si os fijáis, todas esas conexiones que se han producido ya necesitan un intercambio de valor, ¿no? O sea, antes probablemente tú le preguntas a un chaval hace 10 o 20 años que si tenía amigos de la otra punta del mundo no los tenía, ¿no? O la gente no trabajaba con gente de otros lados. O esas conexiones que han conseguido primero la información y luego las redes sociales ahora necesitan transferirse entre ellos un valor, ¿no? El valor puede ser de muchas maneras, ¿no? O sea, puede ser dentro de una comunidad virtual un valor establecido entre unas personas, puede ser un valor internacional y global como es Bitcoin, ¿no? Entonces, un poco lo que quiero explicaros con esto es que esa revolución es en la que estamos ahora, esa revolución de la web 3, y al final es una revolución en la cual estamos en un mundo donde todo está digitalizado, donde hay información de todo y lo que pide esa revolución de web 3 es que ese valor o esa información no dependa de uno, ¿no? Estamos en un mundo digital que es fenómeno, pero lo que se está viendo ahora mismo es que en cada sector hay 2 o 3 players que tienen un poder brutal porque tienen toda la información, ¿no? Y lo que se está empezando a dar cuenta la gente es que la importancia de la descentralización de esa información, no solo para el valor que os decía global, el intercambio de valor, sino también para la información que no esté en manos de una sola empresa, es vital para no crear esa dependencia que tenemos todos, ¿no? Yo, cuando me preguntan, pongo un ejemplo que es LinkedIn. LinkedIn es una empresa americana, pero que hubiera trabajado si fuera rusa, ¿no? Y nos hubieran dicho, no, espera, vais a perder toda vuestra identidad profesional, ¿no? Pues sería un gran problema. Entonces, ahí es donde, en casos como estos, cuando ves la importancia de que esa información que tienen unas empresas que aglutinan tanto poder, porque lo tienen, no dependa solo de uno, sino que dependa del propio usuario, ¿no? Un poco os lo he contado aplicado al valor que puede ser dinero, pero también el valor está en la información, ¿no? En esa identidad nuestra, por ejemplo. Muy bien, a ver si lo he entendido bien. El resumen que yo hago es que mientras que ahora, por ejemplo, nuestros datos, con el ejemplo que estabas diciendo de LinkedIn, nuestros datos están en LinkedIn, con la web 3.0 nuestros datos estarían en Internet. No estarían en un sitio concreto, sino que estarían en Internet, en la propia red. ¿No? Bueno, La propia red sería como la base de datos. Sí, cada uno podría tener un monedero, un wallet, ¿no? Donde tu información está ahí, ¿no? Y tú cuando te conectas a la red social, metes tu wallet y dice quién eres y dice todo lo que tú quieres. Imagínate, si tú has tenido tantos seguidores o tanta gente que te ha dado like o tanta gente que tal, ese wallet que pueda tener esa información y es independiente de dónde te estás conectando. No sé si habéis tenido algún problema, o la gente que vea este podcast con las redes sociales, pero es tremendo. Tú tienes un perfil social, si tienes algún problema y te lo quitan o te lo borran, no hay manera de recuperarlo o te va a costar muchísimo. Y si esto lo extrapoláis a la dependencia que tienen ya muchos negocios de todas esas piezas,
pues te puede tumbar un negocio. Imagínate que tienes un negocio de viajes y todo te llega por Instagram, ¿no? Entonces, imagínate que tienes un problema mañana con Instagram y tienes que cerrar el negocio, así literalmente, ¿no? Los influencers, por ejemplo, tienen que tener muchísimo cuidado con no incumplir las políticas que tienen las plataformas, porque como les banen, pues todos los compromisos publicitarios que tienen mañana no los pueden cumplir. Entonces, esa descentralización del no... Bueno, esto está pasando con la información y también está pasando a nivel monetario en el mundo, por así decirlo. Lo que está pasando ahora con Bitcoin, la subida de Bitcoin, etcétera, es porque la gente empieza a tener menos confianza en esas entidades centrales, que son los bancos centrales, etcétera. ¿Por qué? Porque saben que cuando empiezan a emitir deuda, empiezan a imprimir dinero. Entonces dicen, bueno, ¿y cómo refugio mi dinero? Y entonces la gente lo que está haciendo es refugiar en algo descentralizado que nadie puede tocar, ¿no? Y bueno, y lo estamos viendo como probablemente una crisis, según se acerca más esta crisis de la que habla todo el mundo, está haciendo que el precio de Bitcoin suba, ¿no? Lo que sobre todo debemos entender es que una sociedad global y un mundo global como el que estamos, lo que hace más necesario es la descentralización, ¿no? ¿Por qué? Porque se está concentrando todo el poder en unos pocos, del cual dependemos mucho de ellos, ¿no? Entonces, yo pongo otro ejemplo que es como un gestor de horarios, ¿no? Imagínate que el gestor de horarios lo pone también una empresa, lo tiene una empresa y esa empresa podría modificar el gestor de horarios, ¿no? A qué hora llega la gente. Entonces te ocurre que imagínate que esos datos de ese empleado de a qué hora llegaba tarde o pronto a trabajar a un lugar no dependa de la empresa o de esa entidad, sino que lo guardes tú. ¿Para qué? Para que si te vas a otra empresa pues lo sigas llevando, ¿no? Claro, sí, Eso me... creo que ha quedado muy claro. Oye, y en todo este desarrollo, en todo este viaje hacia la web 3.0, ¿cómo vamos? Es decir, ¿qué nivel de progreso tenemos? Bueno, pues hay un gran acelerador de todo esto, que aunque no lo quieran ver, nadie es Bitcoin, ¿no? Bitcoin sí es algo que en muchas partes del mundo sí está solucionando muchos problemas. O sea, ¿por qué lo digo, no? Porque hay muchos países, o sea, si tú te pones a viajar por el mundo, el 70% del mundo no vive con la tranquilidad o la estabilidad que hay en Europa, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, si tú trabajas con un programador uruguayo, argentino, mexicano, colombiano, por ejemplo, ellos te dicen que les pagues en USDT, no en su banco, ¿no? Entonces, dentro de toda esta revolución y a la velocidad que va, ya hay un caso de uso que es el más extendido, que más personas ya están usando, que es Bitcoin, ¿vale? Y yo también en conversaciones que tengo ya, por ejemplo, cuando las empresas trabajan entre Asia o ya te digo, te estoy contando trabajadores, pero las empresas también usan USDT para transferir dinero a día de hoy, ¿no? Y, y que siento que en función de lo rápido que vaya Bitcoin se va a acelerar todo, ¿no? Yo también un poco reivindico que no deberíamos dejar todo esperando a que en función de la velocidad a la que va Bitcoin se desarrolle la industria. Entonces, mi llamada a la acción desde el laboratorio NWC10 es un poco intentar encontrar a esos emprendedores, talentos, inversores, ¿no? Que están queriendo construir ideas, porque es verdad que Bitcoin avanza, pero todo el tema Web3 hay mucha regulación, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el que regula no tiene ninguna prisa por regular. Entonces, los pequeños son los que van a provocar el cambio, ¿no? Yo, por ejemplo, estuve esta semana en un foro que organizaba el Confidencial, y todos los que antes no hablaban de blockchain y de Bitcoin y los criptoactivos, ahora hablan, ¿no? Y hablan ya, pero están hablando de, bueno, en el 2025 se va a regular esto, tal, o este paso va a ser, ellos van a la velocidad que quieren, ¿no? Es como si tú le preguntaras cuando nació Google y Facebook al que no quiere cambiar, ¿cómo lo hace, no? Pues yo creo que los cambios lo van a provocar los pequeños y por eso hay que descubrir muchas ideas pequeñas, muchos Amazon, Facebook, Google, que están haciendo algo completamente diferente y van a ser los verdaderos aceleradores de toda esta revolución. A la pregunta que me dices es que cuando suben los criptos se acelera todo, pero en el camino hay que hacer mucha adopción y mucha construcción de un ecosistema, ¿no? Muy interesante, José Luis. Yo te estaba escuchando cuando hablabas de las tres revoluciones que ha habido en Internet y no dejaba de pensar en que en esta Web3 es un poco volver a los orígenes en el sentido de volver a tener el control, ¿no? Creo que con estas diferentes revoluciones web
hemos ido perdiendo el control de nuestros datos. Yo recuerdo al principio que acceder a Internet era un océano azul, ¿no? Era una maravilla, era un sitio de libertad donde se podía conseguir hacer muchas cosas y poco a poco hemos ido perdiendo esa capacidad de decisión y de control sobre datos. Así que me parece pues eso, muy interesante este enfoque de Web3. Yo quería, uniendo un poco pues como CEO de un centro de innovación como es NVC Lab, 10 Lab, te quería preguntar, porque además llevas mucho tiempo impulsando proyectos de innovación allí, en tu laboratorio, ¿cuáles son a tu criterio los principales problemas que tienen las startups, los proyectos, a la hora de arrancar en el Web3? Bueno, yo siento que el mundo Web3 es probablemente lo más complejo que ha aparecido hasta ahora. ¿Por qué? Porque está hablando de valor, ¿no? Y el valor, ya sabemos el miedo que da y todo lo que hay detrás, ¿no? Todo lo desconocido, detrás del no tener conocimiento, ¿no? Hay muchos problemas de que gente se aprovecha de ello. Pues imaginaos si mezclamos algo que es de valor y de dinero, etcétera, con lo desconocido, pues por eso digo yo que es el reto de lo complejo, ¿no? Bueno, estos problemas bueno, cuando empezó Internet había gente que levantaba mucho dinero sin que hubiera absolutamente nada con un PowerPoint, igual que hay ahora, ¿no? Pero fijaros si encima lo que estás proponiendo son proyectos que mueven dinero y que custodian dinero, por ejemplo, o valor, ¿no? El valor de un proyecto, etcétera. Vale, ¿qué retos tiene todo esto? Pues que como todo lo innovador, se basa en la confianza, ¿no? Lo más importante y más difícil, sin ningún lugar a duda, es las personas, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando empecé en Internet, para que la gente, yo empecé con una comunidad de snowboard, de deportes en Internet, y para que los anunciantes lo entendieran y se quisieran anunciar, yo tenía que hacer mucha divulgación de para qué valía Internet, ¿no? Para qué valía anunciarse, de qué bondades tenía, etcétera. Entonces, cuando tú promueves algo muy innovador, la mayor resistencia que tiene al cambio somos las personas, ¿vale? O sea, es una cuestión del que tiene un negocio que es la alternativa a esto, pues no tienen muchas ganas de cambiar, el que te va a ayudar normalmente las personas, si no encuentras a las personas adecuadas para que te ayuden con algo muy innovador, no te van a ayudar porque muchas personas solo quieren trabajar hasta las 6 de la tarde. Entonces, ¿qué ocurre? Que se hace falta un puntito más, ¿no? De inquietud. Hace falta más inquietud en los proveedores que tienen esos proyectos. ¿Por qué? Porque esos proyectos pues necesitan un poco más de cariño, ¿no? No puedes trabajar con un proveedor que va justito, ¿no? Y que no tiene ningún reto detrás. O sucede también con incluso los casos de éxito de los clientes de ese proyecto innovador, ¿no? Entonces, esta dificultad que necesitan todos los proyectos innovadores es lo que yo me di cuenta, porque precisamente tuve la suerte de trabajar con una comunidad de snowboard, ¿no? Tenía un reto muy grande, que era el de ganar a los que iban en esquí, ¿no? Le llamaban palilleros. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú juntas personas que tienen una inquietud muy grande y un reto muy grande y van todas en comunidad juntas a superarlo, es lo que me di cuenta que era la gran fuerza que tenía para hacer un cambio, ¿no? Ya sea que pues el de antes era que un deporte como el skate o el snowboard fuera mayoritario, pero ahora un proyecto innovador lo que intenta es que su propuesta de valor o su reto también sea mayoritario. Entonces es un proceso muy parecido, ¿no? Y ahí es donde sentí bueno, cuando emprendes te falta todo, te falta pues esa gente que está revolucionada igual que tú por hacer algo, los partners, los colaboradores, los casos de éxito, etcétera. Y lo que intenté hacer es un lugar donde hubiera muchos loquitos como yo, apasionados por el cambio, ¿no? Por la innovación. Y curiosamente nos empezamos bueno, la idea era levantar proyectos gracias a ese ecosistema que creábamos y justamente dimos con el mundo Web3, blockchain, cripto, porque el fundador de Bit2Me, Leif Ferreira, yo le conocía del mundo del skate y del snowboard, habíamos hecho cosas juntos y yo pude testear con él desde el minuto uno que había un gran reto detrás del mundo cripto, ¿no? Esto que ahora vemos de la descentralización, hay mucha gente que se dio cuenta antes y tiene un mensaje muy potente con el que se puede crear pues todos estos ingredientes que os he dicho de los believers, ¿no? De los creyentes, de cómo
generar esos early adopters para que el proyecto consiga la rampa para llegar a masivo, etcétera. Y bueno, y eso es lo que hacemos en un laboratorio de innovación, es ver esas tendencias también que nosotros nos sentimos a gusto impulsando, ¿no? Y trabajar con ellas para llevarlas al punto de ojalá sea masivo, ¿no? Yo ahora mismo estoy centrado en el mundo Web3 y creo tanto en lo que hace Bit2Me que me he convertido en el jefe de la marca, ¿no? Desde hace 2 años, pues imaginaros, ¿no? Cuando tú trabajas por un propósito y empujas algo, pues dices, oye, pues qué misión más interesante, ¿no? Hacerlo con muchos más recursos y con muchas más personas, el poder llevar la adopción Web3, blockchain, cripto a más lugares, ¿no? Bueno, eso es lo que hacemos en un lab, es básicamente detectar esas personas y esas palancas para empujar ideas e intentar que se conviertan en grandes. Oye, a mí me gustaría que habláramos un poco de la parte más estratégica, de cómo hacer para impulsar esta innovación disruptiva. Con lo que has dicho, José Luis, una pregunta muy breve. ¿Tú crees que la innovación disruptiva tiene que ir de la mano de las comunidades? ¿O las empresas? ¿O tienen cabida comunidades de empresas? Mira, hay un libro por ahí que os lo recomiendo que es Organizaciones Exponenciales, que habla que solo las organizaciones exponenciales son las que van a conseguir generar justamente ese ecosistema. O sea, sí, los cambios llegan a tal velocidad que muy rápido una organización tiene que conseguir el mejor talento, los mejores clientes, el mejor ecosistema, proveedores, etcétera, ¿no? Y esto no es por decir mal para las empresas, o sea, esto se consigue con un reto muy potente. Entonces, ¿qué ocurre? Que si una empresa el cambio que intenta provocar es muy pequeñito, pues va a juntar un ecosistema muy pequeñito, ¿no? Entonces, el reto de a día de hoy es que todo cambia tan rápido que es que las empresas, yo digo hasta el propio servicio, una empresa de servicios también dentro de 4 años se queda obsoleta, o dentro de 10 años se queda muy obsoleta. Entonces las empresas van a tener que ser muy líquidas, con propósitos muy potentes y que y se consigan acelerar muy, muy rápido, ¿no? Ese es el gran reto de la innovación. Entonces dices, oye, ¿y una empresa normal cómo puede innovar? Pues encontrando ese reto innovador que ellos pueden propulsar y consiguiendo que esos cracks se acerquen a ellas. Hay un vídeo de Google, Google esto lo sabían muy bien, yo me acuerdo que pues he seguido a Google siempre, ¿no? Desde que nadie no tuviera publicidad, a después, etcétera, y ellos decían que sabían una cosa, que era que las personas que hacen tareas rutinarias, yo lo digo en muchas charlas, lo hacen por dinero. La gente que hace cosas creativas lo hacen por la independencia. Y la gente que es muy crack y que esto lo veis en los mejores programadores, etcétera, ya no lo hacen por el dinero, porque el dinero lo tienen cubierto con cosas que hacen y llega un punto que no consiguen más, lo hacen por el reto. Entonces, lo que debería todo el mundo preguntarse es qué propósito y qué reto tiene, y comunicarlo muy alto para que se puedan unir a ellos muchas más personas. Eso es lo que intenté yo hacer con Bit2Me y con el ecosistema cripto. Como era un sector muy complejo, ¿qué ocurre? Que si tú intentas ir llamando a las puertas de cada uno, oye, ¿quieres ayudarme? ¿Quieres ayudarme? ¿Quieres ayudarme? Va a ser muy difícil. Entonces lo que tú tienes que tirar es un reto muy alto, mover a muchísima gente, muchísima. Y bueno, yo mando, por ejemplo, una newsletter que le he titulado Pepitas de Oro. Es como que pase mucha gente por al lado tuyo y tú vas filtrando de ahí los poquitos que lo entienden. ¿Por qué? Porque no puedes perder el tiempo con el resto, ¿no? Bueno, lo puedes perder, pero vas a perder también mucho tiempo de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, de eso hace un poco la metodología que tenemos, es de hacer mucho inbound con mucho ruido para que acaben llegando a nosotros los que sí están en la misma frecuencia para innovar y no pelearte con el que no quiere. Con el que no quiere, pues ya querrá más adelante, ¿no? Tú te construyes con lo que querés. Qué chulo. Yo me vas a permitir, como jefe de marca de Bit2Me y después de haberme leído, bueno, no me lo he acabado todavía, el libro Totem, por recomendación tuya, en ese libro se habla de buscar empresas, o sea, que las empresas tienen que tener un propósito. Sí. No me voy a privar de preguntarte cuál es el propósito de Bit2Me.
Bueno, pues el propósito de Bit2Me es hacer llegar las criptomonedas a todos los rincones del mundo, ¿no? Sabiendo que es la manera de dar más libertad a las personas, de entender todo este ecosistema nuevo, pero al final es intentar extenderlas por todos los lugares, ¿no? En la adopción, sobre todo. Muy chulo, muy chulo. Y te voy a decir el propósito también. Bueno, yo creo que todos deberíamos intentar decir, oye, ¿qué tienen en común todas las cosas que hago en mi vida para poder alinearlas? ¿Vale? Pues dices, oye, vale, el de Bit2Me es ese, que es hacer llegar el mundo cripto a todos los lugares, y el de NWC10, os lo voy a compartir, es que también es el mío personal. Yo siento que a la velocidad que va todo el mundo debería estar muy cerca de esos innovadores que están cambiando el mundo, porque eso te da más libertad también. O sea, si tú tienes cerca a alguien que te está diciendo lo que va a pasar dentro de 4 años, tú eres más libre. Y lo que he descubierto con eso es que la gente quiere aprender de ellos, pero que también quiere ayudarles y participar en sus proyectos. Entonces, ¿qué ocurre? Que están muy alineados. O sea, yo sigo aprendiendo con Bit2Me y extendiendo el mundo cripto, pero también siento que es que debo estar cerca de ellos y llevar a más personas porque es la principal razón por la que yo les ayudé también, ¿no? Es aprender de lo que venía, porque yo sé que cuando tú, aunque ganes poco pero aprendes mucho, que es el caso yo cuando empecé a ayudar a Bit2Me, porque les ayudé a cambio de nada, eso va a ser luego muchas alegrías en el futuro. Lo malo es cuando uno gana mucho en un curro y no aprende nada, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es dinero para hoy y hambre para mañana, que lo sabemos todos. Y yo creo que de eso juega un poco todo esto de la inquietud y de los propósitos, ¿no? De saber si va en la dirección que tú quieres ir también. Eso es teoría de juegos, que es el nombre de este espacio de coworking. O sea, tú juegas a juegos que no son de suma cero. O sea, y de eso se trata. Yo estoy muy, muy alineado con esta visión que tienes tú del mundo. Claro. Y os voy a decir, a mí me gusta hablar mucho de esto, pero y os voy a decir, y esto es más potente, cada vez va a ser más potente esta visión, porque la comunicación, o sea, todo el mundo nos hemos vuelto que podemos comunicar por las redes, etcétera. Entonces a nadie le gusta comunicar algo de lo que no está orgulloso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que las personas se van a alinear con los propósitos de las organizaciones, ¿sabes? O sea, es muy difícil que alguien que es pro vida trabaje en un cementerio. ¿Por qué? Porque dice, joder, no me encuentro a gusto, pero tengo que estar ahí como callado de donde trabajo. O sea, al final el trabajo es una parte muy importante de nuestra vida y alinear esto es muy importante. Y luego lo segundo que te iba a decir, mira, bueno, yo conozco a Enrique gracias a Mario Martín, y Mario Martín fue uno de los primeros que fue a esos meetup que organizábamos. Es curioso, es una de esas personas que aparecieron por allí de repente, y fíjate cómo cuando hay personas que te siguen por ese propósito, pues no es una cosa de un día, que solo probablemente si Mario Martín hubiera venido por dinero, pues entonces igual ya no estaría allí, ¿sabes? Viene por otras cosas. Entonces, en la vida, como estamos construyendo y estamos por aquí muchos años, pues vamos a intentar sumar entre todos, ¿no? Genial. Totalmente. Oye, es muy interesante, pero por ceñirnos un poquito al tiempo, deberíamos ir terminando ya. Seguro que puedes darnos mogollón de referencias interesantes. Ya nos has hablado de un libro que es de organizaciones exponenciales, pero ¿hay algún otro libro más o blog que nos puedes recomendar? O podcast. Sí, hay uno que recomendé a Enrique, que es el de Totem, ¿no? Que habla un señor que se llama Andy Stallman, que es muy bueno, que habla de cómo convertir clientes en creyentes. Y bueno, al final, por alguna razón, bueno, le voy a contar también, como trabajé en el mundo del snowboard y con marcas que son muy prescriptivas, o sea, que no son enormes, pero sí tienen un porqué muy grande. Siempre el tema de la marca y el cómo consigue enganchar a la gente y cómo la gente quiere implicarse un pasito más allá con ellas, siempre me ha intrigado mucho, ¿no? Sobre todo yo creo que por la importancia de que para provocar cambios necesitas esa energía que hace falta y que es muy difícil de encontrar. No solo el que haga bien una tarea a alguien, sino el que tenga ganas, ¿no? Y hay un libro que se llama No Logo, que es muy antiguo, ¿sabes? Que tiene 20 años o por ahí, y ese es muy chulo, es uno de los primeros que me leí, ¿no? Y ya hablaba de la importancia de las marcas, de lo que habían conseguido marcas como Nike, Adidas, etcétera, ¿no? De que la gente les siguiera más allá del propio producto, ¿no? Y otra conversación así interesante que he tenido en este tiempo es qué hicieron en el año 2011 las marcas cuando estuvo la otra crisis, ¿sabes?
yo tenía un amigo que trabajaba en Procter Gamble y lo que me dijeron es que vendieron las fábricas y trabajaron más la marca, para que veáis cómo la importancia que tiene una marca con unos valores, con una seguridad, una confianza, etcétera, es tan importante casi igual del producto. Yo creo que las personas se van a poner unos en la posición de producir y otros en el extremo de generar esa confianza y comunicar y darle sentido a las cosas, ¿no? Luego también me gusta también otro podcast que se llama Libros para Emprendedores, que probablemente lo conoceréis. Bueno, la verdad que intento escuchar por ahí y si queréis saber más sobre este tema que he hablado de la descentralización y todo el tema económico, etcétera, os recomiendo, por ejemplo, el podcast de Mar Vidal, que habla mucho de esto, ¿no? De todo lo que está sucediendo ahora mismo con el dinero, etcétera. Y cómo no, si queréis aprender de Bitcoin, cripto, mundo web 3, os recomiendo la Academy de Bit2Me, desde el cual podéis entrar y todo el mundo debería iniciarse y abrirse un wallet para empezar a experimentar sobre todo, ¿no? Y por otro lado, os recomiendo entrar en superpioneros.com si queréis estar aprendiendo más de innovar. Vale. Madre mía, mucho que leer. Pues muy bien, José Luis, yo quería pedirte la última pregunta, la última petición es que si te tuvieras que retrotraer a ese José Luis que había acabado la carrera de industriales y se incorporaba al mundo profesional, pues con tu experiencia de ahora, ¿qué consejo le darías? Te lo voy a contar, cuando yo empecé ahí en el año 97 a emprender, la verdad que no había nada de internet. Entonces, ¿qué ocurre? Que era muy difícil pues levantar dinero, todas las cosas que hay ahora no existían entonces, ¿no? Yo como consejo, yo me puse a emprender de cero. Yo tenía un profesor de la universidad que me aceptó el proyecto de Lenovo como proyecto final de carrera cuando la terminé y siento que hay habilidades que yo no tengo que vienen de no haber trabajado nunca en una empresa y esas son muy importantes también, ¿no? Que igual trabajar un par de años o tres en una empresa te puede dar habilidades, no mucho tiempo, porque como te acomodes a un sueldo y demás, te va a resultar muy difícil salirte de ella, ¿no? Y creo también que algo importante, muy importante, que yo no sabía es que yo creo que los emprendedores intentamos estar demasiado tiempo con algo que no vaya a ningún lado, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que intento ahora un poco en NWC10, que ahora tenemos una metodología para acelerar ideas. A mí mucha gente me dice en qué ideas puede invertir y demás, y lo que hacemos es validarlas con una metodología antes de sugerirle a esos inversores, etcétera, que inviertan. Y bueno, yo creo que eso, no andar demasiado cuando algo no va a funcionar y saber parar es importante. Y también, bueno, estar en constante aprendizaje de cosas igual que nunca vas a poder aprender luego. Muy bien. Oye, pues yo creo que con todo esto tenemos deberes para mucha gente, información muy interesante, sobre todo porque lo que hemos hablado probablemente sea el Internet que tendremos en unos años, o al menos es hacia donde vamos. Y yo creo que ha estado muy bien este capítulo. Pues sí, yo estoy encantado. José Luis, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu Muchísimas gracias a vosotros. por tu dominio de la temática, que se notan tablas en la temática. Y bueno, yo creo que tenemos que quedar en otro podcast para hablar de marca, que ahí creo que también tenemos tema para conversar tranquilamente. Yo por mi parte les ha pasado volando, aunque el tiempo, muchísimas gracias. Y muchas de las cosas que hablo y digo, no sé si tengo razón, igual van a pasar dentro de unos años, no ahora. Pero, por ejemplo, ayer estaba con unos amigos que estaban haciendo un máster de SAD y les contaba cosas y me dicen, mira lo que están diciendo en el máster. Y yo digo, pues yo no, o sea, yo cuento lo que siento que, bueno, por toda la trayectoria que tengo y tal, puede que sean las cosas que se estudien un poquito más adelante. Y por eso yo digo que todo el mundo debería estar en los diferentes campos cerca de gente que está en el barro ahí haciendo, porque eso es lo que te puede contar cómo se hace, ¿no? Claro que sí. Totalmente. Y bueno, y a los que habéis estado hasta aquí, me habéis seguido el programa, pues muchísimas gracias por estar ahí un viernes más. Y bueno, nos vemos en el siguiente podcast, el siguiente viernes.
Gracias a todos, buena tarde, chao. Hasta luego. Muchas gracias.